Hola, buen día a todos. Hoy vamos a dar una pequeña explicación de lo que es factorización por factor común. Bien, vamos a factorizar una expresión algebraica a través de lo que es factor común. Para ello se debe de tener mínimo dos términos en mi expresión o más de dos términos en la expresión y ver en cada término de la expresión los elementos que se repiten en cada término. Bueno, vamos a hacer la pregunta, ¿cuántos términos tengo aquí? Y la respuesta es 2. ¿Cuál es el primer término? XY. XY se están multiplicando, entonces se considera como un solo término. Después del signo más o del signo menos, prácticamente se considera entonces mi segundo término. Voy a agregar aquí un término más y le voy a poner menos 2x. Entonces ya mi expresión está compuesta por tres términos. Eso es lo primero que debemos de observar. Bien, ahora, ¿qué es factor común? O cómo factorizar a través de lo que es factor común. Como aquí mismo en el enunciado que puse dice, los elementos que se repiten en cada término. Entonces, en mi primer término tengo XY, en el segundo término tengo X positiva y en el tercer término tengo 2X. Entonces, mi elemento que se está repitiendo en el primer término es X, segundo término tengo X, en el tercer término tengo X. Entonces, ese elemento que se está repitiendo en todos y cada uno de los términos de mi expresión se conoce como factor común. ¿Y qué hago con el factor común? Simple y sencillamente voy a escribirlo y voy a abrir un paréntesis. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a dividir, ¿sí? Voy a dividir mi término, mi primer término, lo voy a dividir entre x. Y entonces llevamos a cabo la división, xy entre x, lo cual x entre x, utilizando las leyes de los exponentes, la segunda ley de los exponentes me dice que x entre x se vuelve un 1 y 1 por y, pues y. Y ese resultado que me arroja después de haber hecho la división, lo coloco ya dentro del paréntesis. Mi segundo término voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a dividir entre lo que es mi factor común. Y en este caso, x entre x es igual a 1. Como tengo ahí signo de más, entonces le pongo más 1. Después tengo el signo menos y voy a colocar entonces ya de una vez el signo menos. Y mi tercer término, que es 2x, lo voy a dividir entre mi factor común, que en este caso es x. Y al momento de llevar a cabo la división de 2x entre x, se convierte solamente en un 2. Bien. Y en este caso, cierro mi paréntesis y dentro del paréntesis, si observan, me ha quedado incluso una suma de números, es decir, el más 1 menos 2, lo cual se reduce haciendo lo que es la suma, que signos diferentes se lleva a cabo una resta y entonces me queda que 1 menos 2 es igual a menos 1 y ya después de haber hecho prácticamente esa suma de 1 menos 2 me queda menos 1 y con ello terminamos la factorización. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo más para buscar con ello se quede más claro. Y entonces vamos a poner, no sé, el 6a a b menos 24 menos 24 a b, pero vamos a cambiar el exponente a las variables para que veamos también qué más puede pasar. En este caso le vamos a poner así, 3 y 2. Y podemos inclusive volver a poner un menos, ¿qué será? Menos 18. Y vamos a poner también AB. El exponente de A le vamos a poner, no sé, 4. Y el exponente de B le vamos a poner un 6. Ok, bien.
Vamos a ver entonces cuáles son los elementos que se repiten en todos y cada uno de los términos que tiene mi expresión. De inicio nos damos cuenta que el primer término tiene 6ab, el segundo término tiene 24a cúbica b, el tercer término tiene menos 18 a cuarta b a la 6. ¿Sí? Entonces, de entrada, así a simple vista, nos podemos dar cuenta que el primer término se repite, tiene a, b, el segundo término tiene a, b. Olvidémonos ahorita de inicio de lo que son los exponentes que tienen las literales, es decir, a y b. En el tercer término también tengo a y tengo b. De entrada, mi factor común es a, b, de entrada. Más sin embargo, ustedes observen que aquí tengo un 6 en el primer término, ¿sí? Y el 6 también lo tengo aquí en este 24, porque en este 24 es producto de la multiplicación de 6 por 4. ¿Sí? Y en este 18 es producto de la multiplicación de 6 por 3. Entonces se observan haciendo esto, y esto es algo que tenemos que observar también en cada uno de los términos, que a veces el coeficiente numérico, que en este caso es 6, el que tenía aquí es 24, el que tenía acá era menos 18, los puedo expresar como un producto, es decir, como una multiplicación. Y 6 por 4 es el 24 y 6 por 3 es el 18 que tenía aquí escrito hace ratos. Bueno, en base a eso, entonces ahora ya me es más sencillo identificar que también en el primer término tengo un 6, en el segundo término tengo un 6 y en el tercer término tengo un 6. Por lo tanto, mi factor común también es 6. En cuanto a las letras, es decir, A, B, que en este caso yo le llamo literales, ¿sí? Tengo que observar cuál es la A que tiene el exponente menor. Y en este caso, en el primer término, la A, su exponente es 1. Entonces voy a tomar la A con el menor exponente. Si en este caso voy a cambiarle para ejemplificar esto, le vamos a poner que aquí el exponente de A fuese un 5, entonces mi factor común puede ser A, sí puede ser A. Pero en algunas ocasiones podemos tomar incluso la A que tiene el menor exponente. Y en este caso la A que tiene el menor exponente es la A con exponente 3. Porque 3 es menor que 4 y menor que 5. Entonces en este caso mi factor común es A cúbica. Y en el caso de B lo voy a dejar así. El exponente que tiene B es 1. El exponente que tengo la B en el segundo término es 2 y el exponente de B en el tercer término es 6. Por lo tanto, la B con exponente 1 es la menor exponente y entonces en este caso ya mi factor común queda determinado como el 6a cúbica B. Y ya que determiné lo que es el factor común, abro un paréntesis. Y en ese caso, entonces, ahora mi factor común me va a servir ¿para qué? Para dividir cada uno de los términos, ¿sí? Así como está mi factor común, lo voy a copiar, lo voy a pegar exactamente igual aquí y empiezo a hacer la división. 6 entre 6, 1. Si lo quiero escribir, lo escribo. Si no, no pasa nada. Ahora, a quinta entre a cúbica, acordémonos que estamos aplicando la segunda ley de los exponentes, en donde dice que una variable cuando se divide entre sí misma, vamos a tomar esa letra, que en este caso es a, y el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces sería 5 menos 3, exponente 2. Y me va a quedar entonces a al cuadrado con exponente 2. Es decir, bien, dice menos, entonces menos. ¿Y ahora qué hago? El segundo término lo voy a dividir entre cuánto, entre lo que es mi factor común. Y en este caso mi factor común sigue siendo 6a cúbica b. Y llevamos a cabo la división. 24 entre 6, pues se vuelve un 4. Lo ponemos. A cúbica entre a cúbica es igual a 1 y 1 por 4 sigue siendo 4. Ya no escribo la a. Ojo con eso, ya no escribo la a.
Y b cuadrada entre b, aplico exactamente la misma regla de hace ratos que apliqué. ¿Sí? La segunda ley de los exponentes, b entre b, voy a poner b y voy a restar entonces el exponente de b de arriba menos el exponente de la b de abajo. Y en este caso me queda 2 menos 1, 1. Ya no es necesario poner el exponente 1 y lo podemos dejar así. El tercer término es negativo y entonces 2 menos 1, 1. Ya no es necesario poner el exponente 1 y lo podemos dejar así. El tercer término es negativo y entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dividir mi tercer término o el tercer término entre lo que es el factor común, lo cual me lleva a que 6 por 3, 18, 18 entre 6 es igual a 3. Entonces ponemos el 3. A cuarta entre a cúbica, aplico la segunda ley de los exponentes y entonces pongo a, ¿sí? El exponente de la a de arriba, 4, menos el exponente de la a de abajo. Y en este caso 4 menos 3, 1. Lo puedo dejar expresado así. Y por último, b. ¿Sí? B, perdón. Esa b voy a aplicar igual la segunda ley de los exponentes. Entonces la b la tomo como mi base y me va a quedar 6 menos 1, exponente 5. Y al momento de haber terminado ya ese proceso, cierro mi paréntesis y hemos terminado la factorización de factor común. Muchísimas gracias por su atención.